Le invito a ponerse de pie. Vamos a dar comienzo a este nuevo culto de adoración, de alabanza, de predicación, al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido cada uno de ustedes, mis hermanos, aquellos que también se conectan a través de YouTube. También sean muy bienvenidos y le invito a que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Padre amado, en esta mañana, Señor, venimos ante tu presencia, contentos, Señor, muy contentos, Señor, de poder estar un nuevo día, Señor, aquí, Señor, en la casa, en tu casa de oración, Señor amado. Gracias, mil gracias porque tú nos permites llegar hasta aquí, congregarnos, reunirnos en tu nombre, Señor, para venir, Señor, a regocijarnos en tu presencia, para recibir de tu presencia, Señor amado, nuevas fuerzas, Señor amado. Gracias, mil gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor, porque nos tienes con vida, con salud, Señor, y tal vez con circunstancias, Señor, que tal vez está pasando cada uno, pero tú conoces, Señor, y nos fortaleces. Gracias, Señor amado. Mil gracias y te pedimos, Señor, humildemente que usted sea limpiando nuestras vidas en esta mañana, que todo lo que estorbe, Señor, a tu presencia sea echado fuera en el nombre de Jesús, que no haya nada, Señor, que entorpezca, Señor, la comunión de los hermanos, Señor amado, que no haya nada, Señor, que entorpezca, Señor, la predicación, las alabanzas, Señor. Y todo lo que se haga, Señor, en esta mañana sea dirigido y ungido por tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor amado. Bendícenos, Señor, renuévanos, Señor, y bendice, Señor, a nuestro pastor que entregará tu palabra. En el nombre de Jesús, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Vamos a alabar contentos, gozosos al Señor en esta mañana. Amén. Es tiempo para celebrar nuestra libertad en Cristo, en Cristo, en Cristo. Yeah. Nada podrá separarnos de su amor en Cristo. No hay ninguna condenación, me libertó. Él rompió toda atadura, me libertó. Mi Dios es grande, Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Ya no le sigo al pecado ni al temor. En Cristo encuentro un camino que es mejor. Me libertó. Él rompió toda atadura. Me libertó. Mi Dios es grande. Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Señor, tú me has hecho libre, tú me has hecho libre, libre para siempre.
Mi Dios es grande, Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Mi Dios es grande, Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Amén, te alabamos, Señor. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Buscar un momento de tu sonrisa. Vale más que un tesoro, más que una vida. Sí, dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer
en medio de la aflicción, renuevan sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí, toda mi vida aquí, toda mi vida aquí. Maravillosa es su presencia. Hermanos, busquen en sus Biblias a Mateo 19, versículo 26. Digan amén si lo encontraron para saber. La palabra de Dios dice así: y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Dios creó la luz, Dios creó el universo, Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que en ella hay. Dios creó la vida y los cuerpos celestes. Dios creó todo lo bueno que existe. Si Dios es el creador de todas las cosas y sujetas a su poder están, no hay imposibles para Él. Él puede hacer y deshacer, crear y destruir, así como creó las aves del cielo y destruyó ciudades impías. Su poder es infinito y hace las cosas según su beneplácito, porque conoce todo, cada pensar, cada sentir, cada actuar. Dentro de su voluntad hay crecimiento, hay perdón, hay renovación. Si crees que una situación es irreversible e imposible de realizar, por la propia acción humana lo es, porque somos limitados. Pero si está dentro de la voluntad del Señor que se haga, nada más basta la disposición y la valentía a hacer su voluntad. Y Él hará de forma extraordinaria. Señor les bendiga, hermanos. Amén. Te alabamos, Señor. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo,
separó, me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré.
Dios les bendiga. Tomen asiento. Invitamos a nuestro pastor Juan Carlos Castro, que entregará la palabra en esta mañana, que el Señor sea hablándonos a través de ella. Dios les bendiga, mis hermanos. Como siempre, es un agrado, un honor, un placer estar en la casa del Señor. Muchas gracias. Sobre todo para poder alabar y bendecir su nombre, y también para que podamos mantener comunión con el Señor. Hemos estado desarrollando, mis queridos hermanos, cuando esto funcione, estamos bien. Don Jaime, tiene que pasarla, ya no me aparece. Lo que estábamos diciendo, que estábamos exponiendo, más que estudiando o leyendo, exponiendo lo que es la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Y ya hemos hablado bastantes cosas de ella, y hay unos pasajes centrales dentro de la epístola, que es la que vamos a tratar también hoy día. Vamos a hablar acerca de este tema tan importante, que es la plenitud de Cristo. Me ha tocado el caso, y a través también de las exposiciones que estamos realizando los días martes de Cristología, a la cual, hermano, también los invito a que se sumen, uno va viendo muchas cosas dentro de los hermanos, porque en respecto a qué cosa, que hay muchas aceptaciones de verdades de las cuales no tenemos el fundamento. Entonces, para nosotros eso es súper importante, la aceptación de una verdad, pero al momento de poder defender esa verdad, hasta ahí llega nuestra intervención. Entonces, por ejemplo, cosas como ¿por qué Jesús se llama Jesús? ¿Por qué se le llama el Señor? ¿Por qué se le considera el Mesías? ¿Por qué se le considera como el Hijo de Dios? ¿Qué significa eso de la encarnación? Porque aunque usted no lo crea, dentro de la propia cristiandad hay teólogos que no están de acuerdo con algunos pasajes de la Biblia que para nosotros son prácticamente indiscutibles respecto de la deidad de Jesús, respecto de la humanidad de Jesús y respecto también del actual estado de Jesús. Entonces, es importante conocer los fundamentos. Antes de pasar al texto, vamos a orar. Así que le invito a que oremos para que el Señor, primeramente, darle gracias, no solo por la provisión o protección, etcétera, sino que darle gracias al Señor por haberse dado a conocer a nosotros. La mayor grandeza, la mayor recompensa, la mayor bendición de parte de Dios es haberse dado a conocer a los hombres. Y nosotros también como creyentes darle gracias al Señor porque tenemos además el Espíritu Santo para que nos ayude a entender esa revelación. Porque a veces somos tremendamente materialistas y egoístas. Le damos gracias al Señor porque tenemos pan, porque tenemos comida, porque
cambiamos el auto, porque logramos ampliar la casa, porque nos fuimos de viaje. Todas materiales, temporales. Y las grandes cosas, como dice, las cosas trascendentales son las que no se ven. Y esas son las que tenemos que agradecer, las que son eternas, las que permanecen. Las otras van a desaparecer. Así que oremos. Padre amado, te damos gracias en esta mañana por este momento que compartimos junto a ti, por este tiempo de reflexión, de adoración, de comunión contigo y con tus hijos. En esta mañana queremos darte gracias por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces, por todo ese destino glorioso que tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque cada día estás con nosotros y cada día podemos disfrutar de todas tus maravillas. Te damos gracias, Padre, también por esta hermosa salvación que tú has entregado a todos tus hijos en el nombre de Jesús. Gracias por haberte revelado en tu Hijo a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, por tu infinita misericordia, tu grande amor, tu bondad, tu gracia y todas las dádivas que de ti provienen. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Luego de nuestra oración vamos a pasar a la lectura de nuestro texto bíblico y vamos a leer en el versículo 8 en adelante. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Hay varias cosas que aquí en este texto, yo siempre digo, con este texto podríamos escribir un libro, y no es mentira. Si uno empieza a analizar la profundidad, el alcance de cada uno de los textos que están en nuestra Biblia, hermano, la verdad es que son muy profundos. Recuerde usted que lo que se está revelando en la Biblia es Dios. Entonces ese concepto ya nos dice, wow, esto es tremendo, esto es grande, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque me está dando a conocer a Dios. Ya ese simple hecho lo hace ser grandioso. ¿Qué es lo que resalta aquí primeramente en lo que hemos leído hoy día? Básicamente 4 cosas. Hay mucho más, cada una de estas cosas las podríamos convertir en un capítulo de un libro y llegar a otras pocas más. Pero vamos a partir con esta solamente para un poco dar a conocer este maravilloso pasaje cristológico. Aquí hay un pasaje cristológico maravilloso y que está directamente relacionado con nosotros. Así que vamos a ver algo acerca de los enemigos de Cristo. A veces pensamos que esto ocurrió allá, en los tiempos del apóstol Pablo, pero la verdad que si usted ve, yo le pregunto a usted, ¿considera que hoy en día hay enemigos de Cristo? Sí, por todos lados. Por todos lados. Luego vamos a hablar de esto de la plenitud de Cristo y esta expresión extraña para nosotros, la circuncisión en Cristo. Y por supuesto, como bien finalizado el texto, vamos a estar viendo la victoria de Cristo, que para algunos la consideran como un fracaso. Para nadie un secreto, me voy a referir a eso en un ratito más.
¿qué nos dice el texto bíblico en el versículo 8? Dice, mirad que nadie os engañe. Nótese que la palabra dice, mirad. ¿A quién le está hablando? A los hermanos que integran la iglesia. Tanto de manera colectiva como de manera individual. Aquí hay una responsabilidad personal. Yo no le puedo prestar oído a cualquier cosa. Que aquí menciona cuáles son esas cosas que no debo prestarle oído. Entonces, siempre ha estado latente este peligro de ser engañados. Y hay engaños que pueden ser muy burdos y otros engaños que pueden ser muy sutiles. Por ejemplo, en nuestra propia contingencia, usted sabe lo que estamos viviendo nosotros como país. Que hay un enfrentamiento entre un extremo y el otro. Entre un extremo izquierdo y un extremo derecho. Y dentro de esa línea hay muchos cristianos. Y que algunos cristianos son del extremo derecho y otros cristianos son del extremo izquierdo. Pero aquí hay una incongruencia per se. Porque la filosofía del grupo de izquierda es totalmente contraria a los principios del Evangelio. Y muchos cristianos, equivocadamente, se han hecho partícipes de ese pensamiento humanista, que no es de Cristo. Entonces hay que tener cuidado, hermanos. Yo no puedo estar de acuerdo con alguien que está a favor del aborto, que está a favor de la eutanasia, que está a favor de la unidad homoparental, que está a favor de la ideología de género. No puedo yo ser parte de eso, porque la palabra del Señor es clara. Él dice, el que no está conmigo está contra mí, es decir, es un enemigo de Dios. Y eso es complicado. Entonces, como dice, que no nos dejemos engañar. Y la figura que se utiliza aquí, una figura que usted, yo creo que la ha visto en otras partes de la Biblia, dice, para que no seamos llevados, para que nadie os cautive. Aquí se traduce como engaño, pero la palabra significa cautive, que nadie os cautive, que nadie haga de ustedes botín de guerra. Eso es en el fondo. Los cautivos eran botín de guerra. Y usted sabe, por ejemplo, que Pablo habla y dice que vamos de triunfo en Cristo, y describe un desfile romano en donde al inicio entra el líder, el gran conquistador, de atrás vienen las tropas que conquistan y al final, como olor de vida, olor de muerte, ¿se acuerdan? Y Pablo lo habla, ¿vienen quiénes? El botín de guerra. El botín de guerra. Entonces, hay una lucha, hermanos, que no vemos nosotros. Algunas cosas las vemos, pero otras no. Hay una lucha por las creencias. Yo insisto en esto. No da lo mismo pensar o creer cosas que son reñidas y contrarias al Evangelio de Cristo. Nos guste o no nos guste, estemos o no estemos de acuerdo. Porque generalmente nosotros usamos también como un argumento, no, es que la injusticia, que esto, que allá. Hermano, el mundo nunca ha sido justo, punto uno. Cuando se escribió la Biblia, todos estaban bajo el yugo de los imperios. Muchos eran esclavos, que entre paréntesis ser esclavo en la antigüedad no era tan desastroso, porque nosotros tenemos en mente la esclavitud de la guerra de secesión de los Estados Unidos, donde los que eran dueños de los esclavos hacían lo que querían con los esclavos. Bueno, en los tiempos de Jesús también había gente que hacía lo que quería con los esclavos porque los esclavos le pertenecían, eran un bien de ellos y podían disponer de que ellos vivieran o murieran. Es como Pablo recoge ese pensamiento cuando dice, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Porque somos siervos de Cristo, somos esclavos de Cristo. Pero mucha gente se entregaba en esclavitud porque era muy pobre. No tenía techo, no tenía abrigo, no tenía para comer. En cambio, siendo esclavo, podía obtener todos esos beneficios.
Porque recordemos que en aquel tiempo el Estado no les daba nada. Nada. Tenían que ellos contribuir al Estado, pagar impuestos, todo, y no recibían nada. Bueno, lo que recibían es seguridad, orden, gobernatura, etc. Pero no llegaba estos beneficios a todos los hermanos que están aquí, a todos nuestros. Nada, no existía eso, hermano. Entonces la gente que era pobre tenía que darse como pudiera. Dentro de las comunidades cristianas, dentro de la comunidad judía, había un sistema de ayuda social, indudablemente. Pero eso no era generalizado. La corrupción, la inmoralidad y la homosexualidad y todas esas cosas eran pan de todos los días. Si no ha cambiado nada en el mundo, hermano, mientras siguen habiendo hombres que no han sido redimidos por Cristo, el mundo va a seguir igual. Y nosotros estamos llamados a ser testigos de Cristo, a proclamar la persona, la obra, el mensaje de Jesucristo. Y no a ser partícipes de movimientos sociales que están más allá de nuestras capacidades de transformación. Apoyemos hermanos que quieran participar en política, en cosas así, ningún problema. Pero no nos dejemos engañar. ¿Con qué cosas? Con filosofías, con pensamientos. En este caso, filosofías humanas vanas, vacías. Vacías, es decir, que no tienen contenido alguno desde la perspectiva divina. Porque no todos los movimientos humanos y no todo el humanismo es malo. Aquí estamos hablando del humanismo que excluye a Dios, del humanismo que se pone en contra de Dios con su pensamiento, a movimientos filosóficos que están en contra de los principios de Dios. A eso los llamamos filosofías. En el caso de Colosas, ya lo explicamos al principio, se daba el fenómeno que la persona de Jesucristo estaba siendo minimizada. Se estaba diciendo que Jesús no era Dios. Era divino, pero no Dios. Hay una gran diferencia entre divino y Dios. Entonces consideraban a Jesús como uno más dentro del gran panteón de seres divinos. Pero Pablo le dice a la iglesia, no, eso no es así. Jesús no es cualquier cosa. Como pasa hoy en día, por ejemplo, no, si el flaco era buena tela, y hay gente que se refiere de esa manera, ¿se ha fijado, no? El de arriba, etcétera, con nombres y descripciones que son heréticas y blasfemas. Porque quieren darle un aire así como coloquial, algo de ese tipo. A lo sumo podemos decir Abba Padre, que eso sí que está dentro de lo que es la enseñanza cristiana. Que es como cuando uno usa Abba Padre o Abba, quiere decir, es el lenguaje de un niño. La palabra Abba la usaban los niños para referirse a sus padres, que era un término coloquial afectivo, como algunos han dicho por ahí, papito, que denota cercanía, afectividad. Porque los papás hacemos eso, ¿no? Con nuestros hijos le damos cercanía, le damos afectividad, etc. Y aquí se nos habla acerca de las tradiciones de los hombres. Dice tradiciones de los hombres, porque dentro de la iglesia también hay tradiciones. Hay tradiciones que son propias de la fe. Por ejemplo, el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, cada vez que celebramos el memorial del Señor, hablamos de la tradición. Lo que yo recibí, eso es tradición. Y cuando Pablo llega a conocer a Cristo, ya había una tradición en la iglesia. Y Pablo recoge muchas de esas tradiciones en la iglesia y las incorpora en sus textos. Uno dice, pero ¿cómo uno se da cuenta que eso es así? Bueno, eso es trabajo de los expertos. Porque hay segmentos dentro de los escritos de Pablo en donde la estructura, esto ya es más técnico, la estructura de esas palabras no se asemejan a la forma de escribir del apóstol.
Lo cual, según los eruditos, está diciendo que él lo tomó de alguna fuente, a lo cual algunos le han llamado himnos, himnología, que son expresiones muy maravillosas como esta que está aquí, por ejemplo, que no es un himno, pero es una inclusión maravillosa, hermano, la que encontramos en este pasaje. Entonces, cuando Pablo dice, cuídense, no se dejen engañar por los hombres que son muy sutiles, muy elocuentes y que hablan de sus tradiciones y que hablan de todo lo que el hombre ha logrado forjar, pero cuidado, la única verdad que existe es la verdad de Cristo. La verdad, Jesús dijo, yo soy la verdad. Él no dijo, yo soy el camino a la verdad, o yo conozco la verdad y se las puedo dar a conocer, o esta es la verdad que ustedes deben seguir. No, yo soy la verdad. Por eso que el apóstol Pablo está muy empapado de la persona de Jesús y está empapado de la deidad de Jesús. Y para él no existe ninguna otra cosa más que Cristo. No hay más para él en el mundo. De hecho, él lo dice, y todo lo demás lo tengo por basura. Aunque la palabra que se utiliza es más fuerte, estiércol. Algo que no sirve para nada. Entonces, y lo refleja acá al final del pasaje cuando él nos dice, y no según Cristo. Porque la iglesia estaba prestándole oídos a una enseñanza que no era la que ya habían recibido. Todas las iglesias recibieron el mensaje del Evangelio de Cristo, pero luego vienen otros grupos desde fuera y también desde dentro con nuevas enseñanzas o raras interpretaciones, como ocurre, por ejemplo, en nuestros días, que hay interpretaciones tremendamente extrañas. Si usted, por ejemplo, lee algo, escucha a algunos predicadores de la prosperidad, dicen que cuando habla la parábola, ¿se acuerda? Del sembrador, ¿sí? Dice que la semilla es lo que tú le das a Dios, es lo que tú le entregas a Dios. Si tú le das al Señor 10,000 pesos, Él te va a recompensar 30, 60, 100 veces más. Pero resulta que si uno lee la palabra y lee las palabras de Jesús, cuando explica la parábola dice, y la semilla es la palabra. Entonces, ¿qué tiene que ver la palabra con el dinero? Así es como sutilmente van engañando a la gente. Hermano, decláralo con tu boca, decrétalo con tu boca y Dios lo hará. Mira lo absurdo en sí mismo. Si tú lo dices, es como 1, 2, 3, lo dije yo primero, como que Dios está obligado a hacer lo que yo le diga que Él tiene que hacer. Entonces, es sutil el cambio. Usted sabe que hoy día el arma más poderosa, y esto no lo digo yo, lo dicen todos los expertos, es la palabra, es decir, el lenguaje. Con el lenguaje se cambian las realidades o se construyen realidades. Bueno, y Dios dijo la palabra. Entonces, es importante revisar esas cosas. ¿Eh? El Evangelio de Cristo es la verdad de Dios, no hay otra. En segundo lugar, vamos a ver acerca de la plenitud de Cristo. Y este pasaje yo lo encuentro realmente maravilloso y usted debe aprendérselo de memoria. Y debe tenerlo ahí en su corazón permanentemente. Porque mire qué hermoso, dice, porque en Él, ¿en quién? En Cristo. Una de las cartas más cristológicas también es Colosenses. En el sentido de que se nombra más a Cristo que a Dios. Muchas más veces. Y que los otros nombres, que Jesús o que Hijo de Dios, Cristo, el Cristo. Que en un principio comienza siendo un título y al final termina siendo un nombre propio del Señor. Así como el Señor era un título, termina siendo también el nombre por sobre todo nombre, como dice Filipenses, que es el nombre de Señor. Señor, Cristo, Hijo de Dios, tienen una fuerte y marcada connotación de deidad. Cuando dice Señor, Cristo es Dios. Cuando dice el Cristo, Él es Dios. Cuando dice Hijo de Dios, ni que pensarlo, Él es Dios.
pero también tiene la naturaleza humana. Nosotros a veces pensamos, hay mucha gente que lo piensa, que cuando el Señor fue ascendido, volvió a ser Dios. ¿Se da cuenta de eso? Volvió a ser Dios. O sea, cuando estaba en la tierra no era Dios. Y al volver a ser Dios dejó de ser hombre. Las dos son equivocadas. Jesús nunca se despojó de su deidad. ¿Cómo se puede despojar la deidad de la deidad? Hay que entender el término que se traduce en nuestras Biblias como se despojó a sí mismo, ahí en Filipenses. Que la palabra kenosis, que se produce ahí, vaciarse, es la misma que Jesús acaba, dice vana, se vació. No es de esta charla, pero en otra saldrá. Entonces, lo importante, la encarnación de Jesús. Hay muchos cristianos que dicen que Jesús no era preexistente. O sea, que significa que siempre ha sido hombre y presente y se han escrito libros, a favor, en contra y debate, muy interesante, muy nutritivo, muy importante. Porque nosotros ya tenemos el producto elaborado. Esto es lo que usted debe creer. A veces decimos que la gente del mundo católico se rigen por el dogma de la iglesia, igual que nosotros. O sea, aquí sus pastores, sus predicadores le dicen lo que usted debe creer. Ahora yo estoy usando una estrategia dogmática. También, si el dogma no es malo. Cuando no está fundamentado en las Escrituras, es erróneo. Eso sí, pero funcionamos así. No se nos invita a desarrollar el pensamiento, sino que después uno, adquiriendo las herramientas, tiene que desarrollar el pensamiento. La gente que va a la universidad, ¿qué es lo que le entregan? Le entregan los principios. Cómo funcionan las cosas. Si usted estudia ingeniería, le van a enseñar cómo funcionan las cosas de la perspectiva de la ingeniería. Porque puede que otros le enseñen las mismas cosas, pero desde el punto de vista molecular, que es diferente. Pero después que conocen los principios, cómo funciona esto, cómo se debe razonar acerca de esto, uno comienza a desarrollar el pensamiento. Uno empieza a mirar. El arquitecto dice, tiene varios defectos. Si alguien viene acá, a lo mejor nos va a decir, aquí hay varios defectos de arquitectura en este templo. O le faltó una arquitectura más refinada. O yo lo habría hecho de una manera distinta. Y muchas cosas más. ¿Por qué? Porque se está razonando, está pensando desde la perspectiva de la arquitectura. Nosotros pensamos desde la perspectiva de Cristo. Por tanto, el mundo tenemos que verlo en términos de Cristo. ¿Me entiende? Usted no lo puede mirar como se le dé la gana. Usted no es autónomo, usted no es independiente. Usted es dependiente. ¿De quién? Del Señor. Usted es propiedad de Él. Cuando dice, y hemos sido sellados con el Espíritu de la promesa, el sello significa propiedad. Somos el pueblo adquirido de Dios. Otro día me voy a referir al famoso pueblo de Dios. Usted sabe que dentro de nuestras corrientes evangélicas criollas se habla acerca de el pueblo de Dios como Israel y el pueblo de Dios como la iglesia. Entonces hay dos perspectivas. Uno que son dos pueblos distintos, con dos propósitos distintos, con dos historias distintas y con dos finales diferentes. Otros, de los cuales yo me encuentro, decimos que hay un solo pueblo de Dios y siempre lo ha habido. Hay continuidad del pueblo de Dios. Y sigue siendo así. Cuando usted lee al apóstol Pablo y entiende el pensamiento, él era judío, de tomo y lomo. Más hebreo que lo hebreo, dice él mismo. Y súper inteligente y súper avanzado en el propio judaísmo, que se le denomina judaísmo del segundo templo. Usted lo lee por ahí, en el judaísmo del segundo templo. Está hablando del judaísmo que había en los tiempos de Jesús, hasta del siglo VI antes de Cristo hasta la destrucción de Jerusalén. Ese periodo de la historia del judaísmo se le llama judaísmo del segundo templo. Y volviendo al tema de Jesús, de la encarnación, lo importante que es la encarnación. Porque su condición de hombre, Jesús nunca la va a perder. Es permanente. Si esa es la gracia de la encarnación.
Y aquí el apóstol Pablo nos lo dice. Mire, leamos el texto, ¿qué es lo que él dice? Porque en él, en Cristo, habita o hace morada corporalmente. Y nótese que habla en tiempo presente, no en tiempo pasado. No dice que en él habitó la plenitud de la deidad. En él habitó corporalmente, es decir, cuando Jesús estaba con nosotros siendo hombre, en él habitó. No, él dice ahora, tiempo presente, en este instante, eternamente, siempre, va a permanecer la naturaleza humana de Jesús. Y eso lo dice el apóstol Pablo. En él habita ahora. ¿Y dónde estaba Cristo en ese momento? Sentado a la diestra del trono. Estaba glorificado y entronizado. Y dice, en él habita corporalmente, o sea, sigue manteniendo su corporeidad, la misma que tuvo después de la resurrección. Y por eso que cuando uno ve todas esas imágenes representativas de Cristo, aún lo vemos con apariencia humana. Y se describe como apariencia humana todavía hasta en su regreso. Y en términos también de eso. Ahora, el otro tema es la plenitud. Plenitud significa todo. Todo. Y este lenguaje es totalmente congruente con las propias palabras de Jesús. Porque a veces al apóstol Pablo se le acusa de haber como exacerbado la persona de Cristo y haberla levantado de un rabino judío, etcétera, a una deidad única. Pero aquí dice Pablo, mire, en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, todo lo que Dios es está contenido en Cristo. Ahora, ¿qué significa eso? Dios no puede habitar en la humanidad per se del hombre. Dios está con nosotros, sí, a través de su Espíritu Santo, por supuesto. Pero no es la plenitud de la deidad lo que está en nosotros. Hemos sido hechos partícipes de la deidad. Porque hemos recibido también el Espíritu Santo. Y a través de él, el Padre y el Hijo moran en nosotros. Somos como una morada del Señor. Pero no habita la plenitud de la deidad en nosotros. La plenitud de la deidad solo puede habitar, y esto es lógica pura, solo puede habitar en la deidad. Por tanto, esta declaración que hace Pablo aquí es una declaración de deidad acerca de la persona de Jesucristo. Declara tanto su humanidad, su encarnación, como su deidad. No hay otra forma de poderlo entender. Y por eso, dice, y vosotros, el versículo 10, y vosotros, ha hablado de los enemigos de Cristo, nos alerta que no nos dejemos engañar, luego nos explica el fundamento, que Cristo es Dios encarnado. Y vosotros, ¿a quiénes? A nosotros nos dice, a todos los creyentes, en aquel tiempo a los creyentes de Colosa, pero también a nosotros. Y vosotros estáis, escuche bien esto, completos en Él. Completos. Y luego recalca, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo. La cabeza de todo. Estamos completos, tanto en lo colectivo como en lo individual. Y ahí hay un trabajo tremendo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿Cómo descubrimos en nosotros esa plenitud de Cristo? ¿Y cómo respondemos a ese descubrimiento en nosotros? Ahí está, es fundamental. Pero lo que podemos decir es que el estado del creyente que se mantiene en comunión con Cristo es pleno. Jesús está lleno de la deidad y nosotros estamos llenos de Cristo. Y no nos hace falta nada. Porque si estamos completos, es como cuando usted, por ejemplo, no sé, llena un vaso. Si el vaso está lleno, esto no está lleno, está casi lleno, pero si está lleno hasta aquí arriba, el vaso no requiere de más agua, porque ya está completo. Y usted no requiere de otras cosas para tener una vida plena en Cristo o ser plenamente cristiano.
Pablo también habla acerca de la vida ascética. Esa vida cuando Pablo dice que hay que poner en sujeción el cuerpo. ¿Se recuerdan? También lo vamos a estar viendo después. Sujeción el cuerpo, que es una vida ascética, una vida de privación. Acuérdense que esto se llevaba al extremo. Usted ha visto a veces en las presentaciones. Si alguien vio el Código Da Vinci, basado en la novela de Dan Brown, va a ver ahí cuando Silas se pegaba unos azotes. ¿Ah? ¿Se acuerda? Y se hacía peor en la espalda. Y ponía su cuerpo en sujeción. Pero Pablo dice que toda una vida ascética no tiene ningún efecto sobre la carne. Pero es respetable en una práctica voluntaria. Punto. Nada. No hay ninguna cosa, ninguna obra, porque lo que usted haga es una obra que le agregue más plenitud, espiritualidad o lo que sea a su vida. Con Cristo usted lo tiene todo. Todo. Estamos completos. Y como decían ellos, no, que Jesús es un eón, que eón es una emanación de la deidad. Digo, no. Él es la cabeza de todo. Y por eso dice, la cabeza de todo, principado y autoridad y potestad. También claramente el apóstol Pablo siempre enseña que dentro del reino de Dios existe jerarquías. ¿Te fijado, no? Hay unos que obedecen a los otros o que se van sujetando a otros. Avancemos un poquito más. Eso es maravilloso. Después lo habla de esto acerca de la circuncisión de Cristo. En Él, ¿en quién? En Cristo. También fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Estas son referencias al judaísmo. Porque la iglesia en un principio siempre estuvo constituida, al menos la iglesia gentiles, o fuera de Palestina, mejor dicho, entre judíos y gentiles. O mejor dicho, judíos y no judíos. Usted y yo somos gentiles desde el punto de vista de esta descripción étnica, porque no somos judíos. Pero ahora, según Cristo, somos cristianos, porque somos seguidores de Cristo. Entonces, claramente también uno de los problemas que había y que siempre está presente, y que Pablo lo aborda en su carta a los Gálatas y lo amplían también en su carta a los Romanos, porque habla mucho de la nación de Israel también ahí. Entonces había un problema con los helénicos, que ya lo explicamos, esto solamente lo recuerdo, y con los judíos. En el lenguaje se nota inmediatamente que no han sido circuncidados. Aquí está diciendo que nosotros no necesitamos la circuncisión en el cuerpo, en el físico. Menos mal. Porque ya todos hemos sido circuncidados en el corazón. Ahora la circuncisión, ¿qué es lo que era? Era el acto litúrgico a través del cual los descendientes de Abraham formaban parte del antiguo pacto, del pacto abrahámico. O sea, por eso que era tan grave en la antigüedad, acuérdense lo que pasó con el hijo de Moisés, que no había sido circuncidado y que ahí se le murió. Y cuando vienen a la conquista, primero tienen que circuncidarse y después van a pelear. Hay que formar parte de eso. Por eso que los judíos pensaban que primeramente, antes de formar parte del nuevo pacto que usted ya conoce, que es el pacto en Cristo, debía formar primeramente parte del antiguo pacto. O sea, incorporarse al judaísmo mediante la circuncisión y luego podía disfrutar de los beneficios del nuevo pacto. Pero Pablo estableció, lo discutió y fue a Jerusalén, Hechos capítulo 15, y posteriormente también, y habló con ellos y les dijo, oye, no es necesario que la gente que no es judía se circuncide, porque los judíos se siguieron circuncidando, pero quedaron totalmente de acuerdo que no era una exigencia para ser salvos, pero sí que era una práctica, porque además de ser una práctica de acuerdo al pacto de Abraham, es una práctica que ya existía 3.000, 5.000 años antes de Cristo. Existía la práctica de circuncisión porque lo consideraban algo higiénico, por salud. Entonces muchos lo siguieron practicando porque la iglesia, si usted se da cuenta, la iglesia hasta el año 70 seguía manteniendo un vínculo directo con el judaísmo. La primera iglesia fue judía. Los hermanos que constituían ahí la iglesia mayormente eran
judíos y algunos griegos, pero mayormente en Jerusalén era judía la iglesia. Y el encargado de llevar el mensaje a los judíos era Pedro. Pero Pedro no era el encargado de la iglesia en Jerusalén, porque el encargado, ya lo hemos dicho, era Jacobo, el hermano del Señor. Y Pablo se le encomendó el ministerio a los gentiles, pero también él consciente de que primeramente la palabra debe ser llevada a los judíos, y también consciente de que ahí iba a haber gente que no era judía, pero que conocía las escrituras del Antiguo Testamento, de la Septuaginta. Yo también le hablé de eso. Entonces era más fácil, pues, hermano. Era más fácil ir y predicarle a esas personas, porque cuando él hablara del Mesías y de las profecías y de las promesas, esa gente ya sabía. Iba a entender el lenguaje, porque iban a la sinagoga y ahí, y usted se fija siempre, y algunos creyeron, otros lo rechazaron, algunos creyeron. Y algunos eran judíos y la mayoría eran griegos. Y la mayoría a veces mujeres no habían ahí porque no les dejaban entrar. Pero así se fue formando la iglesia. Luego pasa a ser otro simbolismo, que también Pablo lo trata en Romanos capítulo 6, que hemos sido sepultados, hay una identificación con Cristo. Lo que les quiere decir, oye, ustedes cuando creyeron fueron bautizados, uno por el Espíritu Santo y dos por las aguas. Y ahí ustedes se identificaron plenamente con el Señor. ¿Y cómo ahora están prestando oído a otras cosas de otra gente que trae otro mensaje? Eso no puede ser. Nosotros estamos identificados con Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Nos dio vida, no vida biológica porque estábamos vivos biológicamente, sino nueva vida, una vida espiritual. Acuérdense que estábamos muertos en delitos, en pecados, que teníamos la mente cauterizada, insensible a las cosas de Dios y al pecado. Le dan nomás. Pero luego eso cambió. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, en el Nuevo Testamento leemos que hay continuidad. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y los judíos corren con las mismas reglas que nosotros. Y eso Pablo en su carta a los romanos, el capítulo 9 al 11, que muchos dicen que se habla exclusivamente del pueblo de Israel. Si usted lo lee bien, está hablando de Cristo a Israel, que si no le reciben, no serán salvos. Entonces, hay que tener cuidado con las lecturas y tener cuidado con lo que escuchamos, lo que se nos dice, porque viene un predicador y nos dice tal cosa y nosotros creemos que es así. Leamos bien la palabra del Señor. Y ahí saldremos de todas esos engaños. Por último, nos habla acerca de la victoria en Cristo. Dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión, es decir, y ustedes que no formaban parte del pacto de Dios, de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo. Perdonándonos todos los pecados. Maravilloso. Nos imparte vida, nos resucita espiritualmente para poder tener comunión con Dios, porque cuando el hombre en el Edén cae en pecado, se corta la comunión con Dios y da origen a la muerte espiritual. Con Cristo esa muerte es transformada en vida. Y nos ministra los beneficios. Es por eso que dar gracias por estas cosas, más que por la comida del pan, que también es necesario, todos lo hacemos. Pero estas cosas son más trascendentes. ¿Cuáles? Las que no se ven. Esas son las importantes. Tal como lo dice la palabra del Señor. El perdón de pecados en Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. No hay otro. Solo Cristo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Es inclusivo o incluyente y excluyente a la vez. ¿Se entiende, no?
y que es voluntario. El que tenga sed, venga a mí y beba. Es lo mismo. Primero reconoce tu necesidad imperiosa. Usted sabe que una persona que no bebe agua, en 3 días está hablando de puras tonterías y a los 5 días se va a morir por deshidratación. En cambio, puede que no coma en un mes. Va a quedar flaco como yo, pero no se va a morir. ¿Me entiende, no? Para que entendamos las analogías. El pueblo, cuando bebió agua en el desierto, estaba a punto de morir porque eran 3 días que no tomaban agua. Y en el desierto más encima. Entonces, cuando sale agua de la roca y beben, ¡ah, cosa más rica! Recuperamos la energía, recuperamos la vida. Las mismas analogías. Pero Jesús dijo, venga a mí y beba. Después Pablo va a decir, y la roca era Cristo. Y además remate decía, y la roca lo seguía como que tuviera pata la roca. A veces pasamos por alto todas esas lecturas. Tercero, anuló el acta que estaba sobre todos nosotros. Por cuanto todos pecaron, son las mismas expresiones por eso decimos, el que escribió Colosenses y no conocía a Romanos, porque Romanos se escribió después. Por tanto, si en Colosenses aparecen esas expresiones que más tarde van a aparecer en la carta a los romanos, es el mismo autor. Porque hay muchos que dicen, no, Colosenses no es de Pablo. No es de Pablo. Es más paulina que yo. Entonces, anulando el decreto, cuando todos pecaron, están impedidos de acceder a la gloria de Dios. Como lo hemos dicho otras veces, la Reina Valera traduce mal porque dice, están destituidos. Pero para ser destituido, tienes que haber ocupado el cargo primero. Eso es obvio. No podrían decir, por ejemplo, o podríamos decir, esto que le gusta al mundo futbolero, Berizzo ha sido destituido como entrenador de la selección por sus malos rendimientos. Perfecto. Destituido, sacado, quitado porque no cumplió con las expectativas. Pero estamos muertos en nuestros pecados. ¿Cómo íbamos a estar siendo partícipes de la gloria de Dios? Imposible. Lo que el texto quiere decir es que por esa condición de pecadores no podíamos accesar a la presencia de Dios. Imposible. Y ahí uno entiende esto de que Cristo es el camino, es decir, abrió un camino expedito. Ahí no puede estar ninguno de estos que queman camión, no, nada, no, de expedito, no pueden nada, no hay barricada, ni una cuestión. Expedito, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Y como decían los viejitos antes, vaya directamente con Dios, que los santos son inquilinos. Si tenemos acceso directo a la gracia, ¿por qué vamos a usar intermediarios humanos? ¿Se entiende, no? Directo. El arma de la victoria de Cristo, ¿cuál fue? La cruz. Por eso decimos nosotros que la declaración papal que hizo Francisco, donde dijo que la crucifixión era el fracaso de Dios, es una herejía. Porque la Biblia claramente dice triunfando sobre ellos. ¿Y dónde triunfó sobre ellos? En la cruz. ¿Dónde se enmarca la victoria de Cristo? ¿Dónde se manifiesta la victoria de Cristo? En la cruz. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y los despojó. ¿A quiénes? A todos sus enemigos. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, despojando. ¿No dice eso? Quitándole todo lo que tienen. Todo. Despojándolos, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, como botín de guerra. Los exhibió, lo que lo dije yo, el gran desfile triunfante del emperador romano o del general romano o el que fuera. Primero entra solo, para ser victoriado, porque si usted se fija, en las reconstrucciones que hacen del antiguo imperio, habían graderías por aquí, graderías por acá,
y ya estaba el emperador esperando para coronarlo por su tremendo triunfo. Entonces, y él llegaba en un caballito blanco. Podía usar cualquier caballo en la batalla, uno negro, rosado, amarillo, lo que quiera. Pero cuando llegaba ahí, estaba esperando el caballo del conquistador y entraba él. De atrás sus tropas. Y más atrás los despojos de guerra y los que van a morir. Usted sabe que todos los reyes llegaban allá capturados y los mataban. Así funcionaba el sistema. Muertos. Es lo mismo que estamos buscando acá, estamos viendo acá. Esa es la imagen. Cristo triunfó en la batalla. ¿En cuál batalla? La batalla por la salvación de los hombres. ¿Dónde? En la cruz. Y mientras los demonios hacían fiesta en el infierno, no se habían dado cuenta de que habían sido derrotados y despojados de su botín. ¿Cuál botín? Nosotros, pues. Los que pertenecíamos al reino de las tinieblas. Como dice el apóstol Pablo, hemos sido llevados desde el reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Al reino de quién? De Cristo. Todos esos que esperan un reino terrenal pierden el tiempo. Si usted lee el Nuevo Testamento, no hay nada que diga que va a haber un reino terrenal. Pablo, siendo un judío conocedor de todo aquello, él siempre habla del reino del Padre o el reino del Hijo, o dice el reino de Cristo. Es el reino, como dice, lo enseña el mismo Jesús, ya está inaugurado, está entre nosotros y nosotros ya hemos ingresado al reino de Dios. Lo que falta ahora es la consumación de ese reino, donde toda rodilla se doblará y todos confesarán que Jesús es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Eso es lo que pasa. Así que, hermanos míos, amados, estos pasajes que exponemos brevemente, esperamos que prontamente puedan verse un poco más desarrollados en algún escrito. Para la próxima exposición que me toque, vamos a hablar acerca de la herejía de Colosas. ¿Cuál es el problema fundamental? Lo he esbozado, lo he mencionado, he hecho referencia al problema, pero ahí vamos a ver cuál es el problema en sí, que es la contrapartida a lo que hemos visto hoy día, porque el versículo 16 comienza con la palabra o la expresión por tanto. Por tanto, eso significa que por todo lo que le acabo de decir, esto otro. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima exposición. Así que, mis queridos hermanos, nos ponemos en pie si gusta o sentadito como quiera. Da lo mismo la posición física para orar. Lo importante es la disposición del corazón. Recuérdense cuando se derramó el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, estaban todos orando sentados. A veces son tradiciones de hombre, porque en el contexto judío se adoraba de manera distinta como lo hacemos hoy día nosotros. Hacerlo de pie como lo hacemos nosotros hoy en día sería como un acto irreverente delante del Señor. Es complicado, por eso es que hay que verlo a la luz de la cultura. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta palabra que hemos compartido. Te damos gracias porque tu palabra siempre es alimento para el alma, para el espíritu, para nuestra fe, para nuestra devoción, para nuestras convicciones, nuestras creencias, Señor. Por eso en esta mañana damos gracias por tu palabra que hemos compartido en libertad, esta palabra maravillosa, hermosa que tú nos has legado y que invitamos a cada uno de tus hijos a que pueda leerla continuamente. No hay mejor nutriente para el alma que tu palabra. Por eso, Padre, te damos gracias en esta mañana por la bendición que a través de ella llega a nuestra vida, a nuestras familias, a nuestros hogares. Permítenos compartir también tu palabra con aquellos que no te conocen. No con el afán de altercar o discutir, sino con el simple hecho de que ellos también te puedan conocer. Danos palabra a través de tu Espíritu Santo en el momento requerido. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén.
Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. damos la honra, la fortaleza y todo el poder sean a Él, sean a Imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el Así es. grande es nuestro Dios y Rey, creador de todo ser, viste luz y esplendor,
pues a la muerte Él venció. Por siempre reinará el Señor. Oh, puertas ábranse, hagan paso a nuestro Rey. Muros van a caer, prepárense para el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh, el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh. Te adoramos, Señor, tú eres digno, Señor, de ser alabado, Padre. El reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay. El reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay. El reino del Señor, el reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay. El reino del Señor, el reino del Señor es para siempre, otro mayor no Señor, te alabamos, Señor. Tú eres digno, Señor, de ser alabado, Señor. Recibe toda la honra, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Señor, las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, gobiernas la nación. Con tu palabra, Señor, exaltamos.
Señor Jesucristo, el que gobierna todas las cosas y todo es para Él y todo es de Él.